Buenos días, chicos. Bueno, como les dije por WhatsApp, hoy vamos a hacer los dos trabajos prácticos, el trabajo práctico de rocas ígneas y el de rocas metamórficas. Entonces, en el trabajo práctico de rocas ígneas, lo primero que les pedía era definir roca ígnea y dónde se forma, ¿no es cierto? El segundo, que es la textura. El tercero, cuál es la diferencia entre una textura afanítica y una fanerítica. Después tenemos que dibujar las texturas afanítica, fanerítica, porfidofanítica y porfidofanerítica, qué es el índice de color, cómo vamos a clasificar las rocas en base al índice de color, qué es la serie de Bowen, y según la serie de Bowen indica la plagioclasa que está presente en las siguientes rocas ígneas. Bien, roca ígnea va a ser cualquier tipo de roca, cristalina o vítrea, que se forma a partir del enfriamiento del magma. En este esquema podemos ver los distintos tipos de rocas ígneas que se van a formar, ¿no es cierto? Vamos a tener un ascenso de magma desde el manto, el cual va a formar una cámara magmática. Si ese magma solidifica, cristaliza adentro de la corteza, van a formar las rocas plutónicas. Si cristalizan en la cámara volcánica, en la cámara del volcán, van a formar las rocas filonianas. Y si producen efusión, ¿no es cierto? Si el magma sale de la cámara hacia la superficie terrestre, van a formar las rocas volcánicas. Entonces vamos a tener tres zonas: la zona de fusión, donde se genera el magma; la zona de ascenso, que va a ser la corteza, donde vamos a tener la cámara; y la zona de emisión, que va a ser donde se van a formar las rocas volcánicas. Bueno, el segundo punto nos preguntaba qué era la textura. La textura va a ser el aspecto general que presenta una roca en función del tamaño, la forma y el ordenamiento de los cristales que las componen. Nos pedía que diferenciemos los dos grandes tipos de texturas ígneas, lo que es afanítico y lo que es fanerítico. Afanítica va a ser la textura de grano fino, no lo vamos a ver a simple vista. ¿Cómo se van a formar las rocas afaníticas? Por rápido enfriamiento, o sea, van a ser la textura de las rocas volcánicas. Los cristales van a ser submicroscópicos o microscópicos, pueden formar vidrio, pueden contener vesículas. ¿Qué van a hacer las vesículas? Las vesículas van a ser los poros, los espacios que quedan cuando el gas se escapa. ¿Bien? Y esas vesículas también pueden posteriormente ser rellenadas por otro tipo de minerales, y en ese caso estaríamos en presencia de amígdalas, no de vesículas. El grano, entonces, como les decía, va a ser muy fino y se va a formar en la superficie o próximo a la superficie. Entonces, como ejemplos de rocas volcánicas típicas, tenemos tres: el basalto, la andesita y la riolita. En cambio, las rocas faneríticas, la textura va a ser de grano medio a grano grueso, va a ser de lento enfriamiento, los cristales pueden ser identificados a simple vista o al microscopio, y va a cristalizar en profundidad. Como ejemplos de ¿dónde se van a formar entonces? En profundidad, no va a salir a la superficie, chicos. Se van a ver a simple vista los cristales y, como les decía,
las típicas rocas faneríticas van a ser las plutónicas y las filonianas, ¿no es cierto? Entre las plutónicas, como ejemplos típicos, vamos a tener el granito, la granodiorita, la diorita, el gabbro y las rocas ultramáficas. Ahora vamos a ver un videíto que les puede aclarar algunas ideas. Profe, disculpe, buen día.
Bueno, parece que no se veía el video, chicos, disculpen, sigamos. Después les voy a dejar los links de los videos, así los pueden ver ustedes. Se los voy a pasar al final de la clase. Ahora, el punto que seguía pedía que dibujemos los tipos de textura, los diferentes tipos de textura, y vamos a ver algunos ejemplos. En las rocas volcánicas vamos a tener dos texturas típicas. Vamos a tener la textura fanítica, que como les había dicho, hagamos un repaso, va a ser muy fina, no va a ser visible a simple vista. Bien. Como ejemplo de textura fanítica, rocas con textura fanítica típica, vamos a tener el basalto, la riolita. Otro tipo de textura que podemos ver en las rocas volcánicas es la piroclástica, que está formada por, es una matriz afanítica con vidrio, ¿sí? O ceniza, ¿ok? Ejemplo de esto son todas las rocas piroclásticas. Una roca piroclástica que todos conocen es la piedra Pómez. Ahora vamos a las rocas hipoabisales. ¿Se acuerdan que al principio les expliqué que eran las rocas que se formaban en la cámara magmática? Las rocas hipoabisales pueden tener textura porfidoblástica, ¿sí? Porfídica, perdón, porfidoafanítica y porfidofanerítica. En el primer caso tenemos una textura porfidoafanítica. Tenemos fenocristales en una matriz de otros cristales más pequeños. Un ejemplo de este tipo de roca sería una pegmatita, ¿no es cierto? Que vamos a tener cristales grandes y en una matriz de cristales más pequeños. Y del otro tipo de textura que vamos a encontrar en las subvolcánicas va a ser la porfidoafanítica. También van a ser fenocristales en una matriz afanítica. Y las rocas intrusivas, como último, van a ser las que tengan textura fanerítica. Recordemos, van a tener cristales visibles a simple vista y van a ser equidimensionales, chicos. O sea, van a tener todos el mismo tamaño. A diferencia de la textura de las pegmatitas, que son inequidimensionales. Hay cristales que son más grandes y hay cristales que son más pequeños. Bien, volvamos a las intrusivas. Entonces, ejemplos de rocas con textura fanerítica, todas las rocas intrusivas, granito, granodiorita, diorita, gabbro, peridotita. El otro punto me pedía que diga qué es el índice de color. ¿Sí? En el índice de color vamos a clasificar a los minerales, vamos a clasificar las rocas de acuerdo al contenido de minerales máficos. Estos pueden ser mesocráticos, entonces melanocráticos y ultramáficos. Cuando hablamos de meso, vamos a decir que tiene de un 35 a un 65 de minerales máficos. ¿Cuáles son los minerales máficos, chicos? Los primeros en cristalizar, el olivino, el piroxeno, los anfíboles, la biotita, ¿sí? Los melanocráticos van a tener de un 60 a un 90% de minerales máficos. ¿Qué rocas vamos a tener dentro de estos melanocráticos? Y el basalto, ¿sí? Por el lado de las volcánicas. Y por el lado de las plutónicas, un gabbro. El ultramáfico va a ser que está formado casi exclusivamente por minerales máficos, o sea, por olivino, por piroxeno y una plagioclasa cálcica, ¿no? De arriba. A veces, ¿no? Normalmente están formados por minerales máficos. Ejemplo, vamos a tener la peridotita, vamos a tener la dunita, ¿bien? Entonces, se van a dividir en dos grandes grupos. Tienen bajos contenido en máficos, alto contenido en máficos. Si tienen bajo contenido en máfico, el color va a ser blanquecino. Van a ser las rocas que se forman al último, un granito, una riolita, ¿ok? Y van a ser ácidos, de composición ácida. ¿Por qué? Porque van a tener mucho feldespato alcalino. En cambio, de la otra punta tenemos los que tienen alto contenido en máfico. ¿Qué color van a tener? Va a ser oscura la roca.
¿Y qué composición? Básica. ¿Por qué? Porque va a estar formado por los primeros minerales en cristalizar, minerales pesados y plagioclasas más cálcicas. Por último, ¿qué es la serie de reacción de Bowen? Preguntaba el penúltimo punto. Es la serie de cristalización, cómo van a cristalizar los minerales a partir del magma, ¿sí? Y va a hablar de dos series. Vamos a tener una serie discontinua y una serie continua. Del lado de la serie discontinua, ¿por qué vamos a decir que es discontinua la serie? Porque cada mineral que va cristalizando, cristaliza primero el olivino y después cristaliza el piroxeno, que tienen una estructura interna totalmente diferente, el olivino al piroxeno. El piroxeno al anfíbol va a ser diferente, del anfíbol a la biotita va a ser diferente. Por eso hablamos de serie discontinua. Entonces, la serie discontinua, a altas temperaturas, primero va a cristalizar el olivino. Se va a ir enfriando el magma, va a ir ascendiendo, se va a formar después el piroxeno, posteriormente el anfíbol y posteriormente la biotita, ¿sí? En cambio, por el lado de la serie de reacción continua, vamos a tener que lo que cambia, lo que cambia es que hay una sustitución, va a comenzar en una plagioclasa rica en calcio, ¿ok? Y va a terminar en una plagioclasa rica en sodio. Entonces se van a ir sustituyendo los iones calcio por iones sodio. Al principio van a ser plagioclasas cálcicas, al medio va a ser una calcosódica, una sódico-cálcica y finalmente una sódica. Por último, va a cristalizar el feldespato potásico, la mica moscovita y el cuarzo. Entonces, si observamos el esquema, vemos que la primera parte, la parte superior, se van a formar las rocas ultramáficas. ¿Qué van a contener? Olivino, piroxeno y plagioclasa rica en calcio. Ejemplos de rocas ultramáficas, bueno, la peridotita como plutónica, la comatita como volcánica. En el segundo sector vamos a tener las rocas máficas, el gabbro, el basalto. ¿Qué van a tener? Algo de muy poco olivino, mucho piroxeno, poco anfíbol y plagioclasas calcosóricas. En el tercer lugar, ya vamos a tener una roca de composición intermedia que va a poseer algo de piroxeno, bastante anfíbol y biotita, ¿ok? Y por el otro lado, un feldespato sódico-cálcico o sódico. Por último, las rocas félsicas, las rocas claras, se van a formar solo. Van a tener muy poco anfíbol, muy poca biotita, feldespato potásico, o sea, ortosa u ortoclasa, moscovita y cuarzo. Ejemplos de esto, el granito y la riolita. Bien, acá tienen para que copien, a los que les quedaron dudas de este punto, que tuve muchísimas consultas, sobre qué feldespatos me va a formar cada roca. En el caso de un gabbro o de un basalto, vamos a tener bitounita, labradorita, y por el otro lado, de ferromagnesiano, olivino y piroxeno. Bien, tanto el gabbro como el basalto. ¿Cuál va a ser la diferencia entre gabbro y basalto? El basalto va a cristalizar en superficie, con lo cual su textura va a ser afanítica, no la vamos a ver. Caso contrario, el gabbro. La diorita o andesita va a estar formada por anfíbol, por biotita y como feldespato o la plagioclasa, la oligoclasa, ¿sí? Diorita andesita. Les vuelvo a repetir, la andesita fanítica, la diorita fanerítica o plutónica. Y por último tenemos el granito, ¿ok? O riolita en el caso de que hablemos de rocas de cristalización externa, digamos, efusivas. Vamos a estar formados por biotita, por albita,
por feldespato potásico, por muscovita y por cuarzo. Bien. Ahora vamos a ver un par de consultas por chat y de ahí seguimos con metamórficas. Ahí está. Con respecto a la duda esta, chicos, las rocas que se forman en la cámara volcánica son intrusivas y las que salen a la superficie son extrusivas. Hay un errorcito de concepto. Yo tengo la cámara magmática, tengo el conducto por el cual la cámara del volcán, digamos, el conducto del volcán o el túnel del volcán, bien. En la cámara magmática está el magma fundido. El magma comienza a ascender y si se filtra por alguna fisura, por alguna falla, por alguna partecita de la roca que le permite, ¿no es cierto? Y se cristaliza. Disculpe, profe, a mí no me sale nada de su pantalla. No estoy compartiendo nada, estoy hablando en este momento y traten de no hablar porque estaba explicando. Vuelvo a decirles, si cristaliza, o sea, se va por alguna fisura y cristaliza, se solidifica en la profundidad, ahí se forma la plutónica. Si se forman en la cámara del volcán, en el conducto que del volcán sale el magma hacia afuera y se transforma en lava, ahí es una hipoabisal. Y si solidifica en superficie es una
volcánica. ¿Entendido? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Si no, continúo con el tema que sigue. ¿Dudas? Bien, sigamos. Voy a compartir el otro. Vamos con metamórficas. Bien. Reanudar presentación. Bien, trabajo práctico de metamórficos. Dice, primer punto, nombra los factores del metamorfismo que predominan y las rocas asociadas. Cuando hablan los factores principales que intervienen en las reacciones metamórficas son el aumento de temperatura, consecuencia del aumento de la profundidad. Acuérdense, calculo que lo habrán visto ya, que hay un gradiente que se llama gradiente geotérmico. ¿Qué es este gradiente geotérmico? De acuerdo a que vamos entrando más adentro de la Tierra, o sea, vamos aumentando la profundidad con respecto a la superficie, aumenta la temperatura. Bien, ese es el gradiente geotérmico. Ahora queda para ustedes averiguar cuál es el valor de ese gradiente geotérmico. Bien, entonces, consecuencia del aumento de la profundidad, aumenta la temperatura. El deslizamiento de una falla a la proximidad de una intrusión plutónica y el aumento de la presión como consecuencia del soterramiento o las presiones originadas por esfuerzos tectónicos. Entonces ahí estamos viendo los tres tipos de metamorfismo. ¿Bien? El metamorfismo es un proceso por el cual las rocas ven alterada su mineralogía, su textura y su estructura interna, debido fundamentalmente a las fuentes externas de calor, la presión y la introducción de sustancias químicas nuevas. Entonces vamos a hablar de tres factores preponderantes: presión, temperatura y fluidos. El primer metamorfismo es el regional o dinamotérmico o termodinámico, que se va a basar en efectos térmicos y de presión, o sea, presión y temperatura. En general, los efectos de presión se constituyen de la presión litostática, que es la presión que va a soportar la roca, producida por las capas de rocas que están arriba, supraadyacentes. Y el esfuerzo elástico va a ser el esfuerzo, la presión que van a sufrir las rocas por fallas o por esfuerzos tectónicos. El metamorfismo regional se produce por el aumento de presión y la temperatura a gran escala sobre una gran zona de la corteza. Está asociado a grandes cuencas terrestres, a los orógenos, o sea, las montañas, y en ellos se forman gran variedad de rocas y minerales nuevos. Vamos a tener tres tipos principales de metamorfismo regional: el de soterramiento, el de fondo oceánico y el orogénico. Bien, el metamorfismo por soterramiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué va a ser el soterramiento? Por la presión que va sufriendo, la roca se va a ir enterrando, soterrando, y a su vez va a sufrir esfuerzo, ¿no es cierto?, elástico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a deformar las rocas. Acá lo estamos viendo. Esto era un conglomerado que por el estrés se deformó. El metamorfismo de fondo oceánico se ubica en los bordes de placas tectónicas divergentes a lo largo de los lomos oceánicos. Acuérdense cuando vieron tectónica, que era una placa divergente, la dorsal mesoceánica, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en la dorsal mesoceánica? Se separaban las placas y había efusión magmática. ¿Bien? En este caso, a lo largo de los lomos oceánicos, continuamente se produce corteza oceánica de composición basáltica. Estos basaltos son acompañados con pizarras verdes y anfibolitas, las cuales son los equivalentes metamórficos de los basaltos. Quiero que lo entiendan.
Tengo un basalto, este basalto es sometido a nueva presión y a nueva temperatura y se va a transformar en anfibolita, que va a ser la roca típica de un metamorfismo de fondo oceánico. Bien, sigamos. Acá tenemos el ejemplo, ¿ven? En el esquema. Ahora, el metamorfismo orogénico regional es típico de los cinturones orogénicos, es muy común en los arcos oceánicos y en los continentes. Se sitúa en bordes de placas tectónicas convergentes, como el borde de una placa oceánica y un arco oceánico, en el borde entre la placa oceánica y la continental o en el borde entre dos placas continentales. Los factores importantes son perturbaciones tectónicas, variación de la presión, esfuerzo elástico, debido a varios tipos de placas tectónicas convergentes. Las características del metamorfismo difieren de un cinturón orogénico a otro. Acá, este va a ser el metamorfismo regional típico, ¿no es cierto? Al principio, apenas donde empieza la roca, se va a formar, donde empieza el metamorfismo, se va a formar una pizarra. A medida que va sufriendo mayor presión y mayor temperatura, vamos a tener una filita, un esquisto ya en un grado medio alto y en un grado muy alto un gneiss. Bien, sigamos. Acá tenemos la pizarra, ¿ven? Tenemos protolito de una pizarra, o sea, la roca a partir de la cual se va a formar puede ser una lutita, una limolita. Sufre metamorfismo de bajo grado y vemos que obtenemos una pizarra. La filita, que es la que le sigue, que vamos viendo que va aumentando la foliación, o sea, el aumento de la foliación también indica aumento del grado metamórfico. Un esquisto, acá tenemos dos tipos de esquistos. Si tenemos como protolito un basalto, una roca ígnea, va a sufrir un metamorfismo de grado medio y me va a formar un esquisto verde. ¿Bien? Ahora vamos a retomar. ¿Qué mineral sería típico en este esquisto verde? La clorita, que ya es un mineral índice metamórfico, de bajo grado. Si tenemos como protolito una lutita o una limolita y sufre un metamorfismo de bajo, de grado medio, nos va a formar un esquisto, que en este caso es un esquisto micacio. El gneiss. Disculpen un segundito, chicos, por favor. El gneiss es una roca de un metamorfismo de alto grado y se caracteriza por un marcado bandeado o alternancia de capas claras y oscuras, pero la foliación es discontinua deficiente. ¿Qué pasa en el gneiss? Esas foliaciones que nosotros teníamos, que eran paralelas, sufren mayor presión, mayor deformación elástica y se van a discontinuar. Y va a haber crecimientos de cristales, o sea, recristalización de minerales que van a ser cristales más grandes. Bien. El segundo tipo de metamorfismo es el metamorfismo térmico. La temperatura es el factor predominante. Se produce como consecuencia del aumento de temperatura cuando un plutón invade una roca de caja. La intensidad del metamorfismo es mayor cerca del cuerpo ígneo y disminuye a medida que nos alejamos del intrusivo. En este caso, una zona de alteración denominada aureola, se forma una zona que denominamos aureola, que la vemos acá en el esquemita, en el medio, esa es la aureola de contacto, ¿ok?, que rodea al cuerpo magmático. Tipos de rocas típicas: el mármol, la cuarcita, la corniana, el escarmo. Entonces, acá vamos a ver, si el protolito es una arcilla, se va a formar una corniana. Si el protolito es una arenisca, se va a formar una caliza, ante la presencia de un cuerpo, ¿no es cierto?, de un calor, de una fuente de calor de un plutón. Plutón se le llama un cuerpo magmático, ¿sí? Entonces, si el protolito es caliza, se va a formar un mármol. Bien, sigamos. Acá tenemos ejemplos de mármol. Ven que la textura es de grano, es un solo grano, no vemos, o sea, vemos solamente un solo tipo de cristales, de un solo mineral, en este caso la calcita. Es una textura granoblástica.
Vemos la cuarcita también, que son cristales de un solo mineral, que es cuarzo, que venía de una arenisca. Entonces la arenisca sufrió nuevas presiones y nuevas temperaturas y se transformó en una cuarcita. Y las cornianas, acá vemos ejemplos de las cornianas también. Bien, sigamos. Para el metamorfismo dinámico, este metamorfismo está restringido a las fuerzas locales que aparecen en un plano de falla, da lugar a una roca llamada milonita o cataclasita. El metamorfismo dinámico cataclástico está caracterizado por la deformación de la roca, sin influencia grande de efectos térmicos, y se produce cuando los esfuerzos deformadores sobrepasan la capacidad de una roca de deformarse plásticamente. Los parámetros más importantes son el esfuerzo elástico, el strain rate y la temperatura. La denominación más común de la roca cataclástica es milonita, y la cataclasis se produce en zonas de falla, en zonas de cizalla, que se sitúan principalmente en zonas orogénicas y en bordes de plata. Acá vemos el esquema. Sigamos. Dibuja y describe las texturas de las rocas y de ejemplos de rocas para cada textura. Y el punto 3 pide que grafiquemos los distintos tipos de estructuras y citemos ejemplos. Los tipos de texturas ya las vimos, tenemos la granoblástica, la lepidoblástica, la nematoblástica, la porfidoblástica como principales, y combinaciones de texturas que van a ser granolepidoblástica, granoporfidoblástica, granonematoblástica. Acá tenemos una división de acuerdo a la textura que pueden ser foliadas, pueden ser granoblásticas o pueden ser porfidoblásticas. Dentro de las foliadas tenemos las rocas de metamorfismo regional, pizarra, filita, esquisto, gneiss. Bien. Dentro de las granoblásticas vamos a tener las rocas del metamorfismo de contacto, las cornianas o hornfels, la cuarcita, el mármol, el escarno, la serpentinita. Y dentro de las porfidoblásticas vamos a tener esquistos porfidoblásticos y algunos gneiss porfidoblásticos. Textura granoblástica, que ya la hemos visto, forman un mosaico, es característica la presencia de puntos triples y es frecuente en rocas monominerales, como cuarcitas, mármoles, y en las cornianas. Entonces, acá tenemos cuarcitas, cornianas, mármoles, eclogita. Ven que no presentan foliación, chicos. Eso es lo característica del metamorfismo con las rocas formadas por metamorfismo de contacto, o no que son las no foliadas, no tienen foliación. La lepidoblástica son minerales laminares, o sea, filosilicatos. ¿Cuáles van a ser los filosilicatos? Las micas, biotita, moscovita, clorita, intercrecidos, orientados en planos, paralelos, y las rocas más comunes son los esquistos micáceos y algunos gneiss. La nematoblástica son minerales aciculares, o sea, agujas, sobre todo los anfíboles, entrecrecidos y orientados homogéneamente. Las rocas más comunes son anfibolitas y algunos gneiss anfibólicos. Y la porfidoblástica vamos a tener cristales de mayor tamaño, porfidoblastos, que la matriz. Es parecida a la textura porfídica en las ígneas. La matriz puede ser afanítica, fanerítica y tener cualquier textura de las descritas anteriormente. O sea, granoblástica, lepidoblástica, nematoblástica, ¿no es cierto? Ahí estarían las combinaciones. Es muy común en rocas cataclásticas. Vamos a ver los distintos tipos de estructura. Hemos hablado de pizarrosidad, que sería el primer ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un protolito, ese protolito sufre cierta presión, cierta temperatura, y se empiezan a alinear los minerales y se forma la pizarrosidad. Aumenta la presión, aumenta la temperatura, ya estos se empiezan a formar como folios, y tenemos la esquistosidad y la filitosidad. Y ya a mucha temperatura y mucha presión, esas bandas se empiezan a deformar y me forman la estructura gneisica o bandeado geinésico. Otra vez los ejemplos. En bajo grado, una pizarra.
En grado medio, filita, esquisto. Grado alto, gneiss. Las estructuras son los rasgos mayores, se observa orientación preferente de los granos minerales o disposición en capas paralelas, que le da un aspecto característico denominado foliación. ¿Ven? Tenemos el primer cubo, va a ser una pizarrosidad, el segundo va a ser una esquistosidad, el tercero va a ser una gneisica, una estructura gneisica, y más adelante la migmatítica. Pizarrosa consiste en una estructura en lajas muy finas, está delimitada por superficies planas, es típica de pizarras. En esta roca la composición de minerales laminares, micas dispuestos perfectamente orientados de forma paralela. Textura lepidoblástica. Condiciona la definición de lacas de roca perfectamente planas y muy finas. La estructura esquistosa consiste en lajas delimitadas por superficies ligeramente irregulares, alabeadas. Es típica de esquistos. Es consecuencia del mayor tamaño cristalino que presentan estas rocas comparadas, con las pizarras. Y de la coexistencia de minerales equidimensionales y minerales laminares, orientados en torno. O sea, textura grano-lepidoblástica o lepidoblástica. La estructura gnéisica es una estructura orientada de forma más grosera, irregular, discontinua. Es característica de la mayoría de los gneisses, se debe a la existencia de pórfidoblásticos en el seno de una masa de cristales de menor tamaño, con disposición orientada que contornean y envuelven. O sea, una textura pórfidoblástica. Acá vemos los tres ejemplos de estructura. Pizarrosa, en el primer cuadro que está a su izquierda, esquistosa y gnéisica. Ven que al principio son minerales muy finos, orientándose en capas muy paralelas. En la segunda tenemos también capas de minerales ya de filosilicatos, que ya empiezan a observar cierta foliación, cierta curvatura, que es por la presión. Y en el último ejemplo ya tenemos la foliación totalmente alterada, no es paralela y deja de ser continua en algunos casos, por tanta presión y temperatura. Punto 4. Compare un esquisto con un gneiss. ¿Qué diferencias observa y por qué? Ambas son rocas metamórficas, ¿no es cierto? La diferencia principal consiste que en el gneiss, el protolito, la roca original, era roca volcánica ígnea, volcánica o plutónica, como granito. Mientras que en el esquisto fueron rocas tipo arcillas. El grado de metamorfismo, es decir, la presión y temperatura a la que ha sido sometida la roca primitiva, es mucho mayor en el gneiss que en el esquisto, lo que le confiere a su roca, a cada tipo de roca, su peculiar aspecto. Bandeado en el caso del gneiss y en el caso del esquisto va a ser esquistoso, ¿no es cierto? Vemos un esquisto, un gneiss. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Acá se nota en el esquisto que proviene de una lutita, ¿no es cierto? De una arcilla. Vemos los mismos. Y en el otro caso vemos que proviene de una volcánica. Vemos los mismos componentes que tiene un granito, solamente que han sido alterados, ¿ok? Y recristalizados para adaptarse a las nuevas condiciones de presión y temperatura. Bien, la diferencia entre una corniana y un mármol. La corniana va a ser una roca metamórfica que va a estar formada por cuarzo, feldespato, mica, y se va a formar por un metamorfismo de contacto de pizarras y rocas sedimentarias afines. Son rocas generalmente de estructura masiva, típicas de los contactos de los cuerpos ígneos. Y el mármol, por el contrario, es una roca metamórfica de aspecto homogéneo, que se forma cuando la caliza es sometida a calor y a presión. Y se compone principalmente de carbonato de calcio, calcita, y carbonato de calcio y manganeso, que es la dolomita. Entonces, repitamos. En el ejemplo anterior, la diferencia ¿cuál era?
el protolito y el grado de presión a la que han sido sometidos. En este caso, la diferencia son dos rocas sometidas a un metamorfismo de contacto, o sea, tuvieron contacto con un cuerpo ígneo con calor, que aumentó su temperatura. Si esta roca era una arenisca, una pizza, ¿sí? Me va a formar una corniana. Si la roca era una calcita, digo una caliza formada por calcita, me va a formar un mármol. Vemos las diferencias, ¿ven? Un mármol, una corniana. En el mármol solamente vemos carbonato de calcio que se ha recristalizado y me ha formado el mármol, y en la corniana vemos que en este caso el protolito ha sido una sedimentaria típica, entonces vamos a tener cuarzo, feldespato y micas en su composición. Punto 5. Indica en qué caso será mayor la intensidad de metamorfismo, en una pizarra o en un gneiss. ¿Por qué? La pizarra es una roca que procede de un metamorfismo de bajo grado de lutitas. Las pizarras poseen una foliación interna microscópica. En cambio, el gneiss es una roca procedente de un metamorfismo de alto grado de cualquier tipo de sedimento, de granitos y de riolitas u otras rocas metamórficas preexistentes, presentando una textura bandeada característica denominada textura gneisica. Bien, entonces repasemos. En la pizarra tenemos un bajo grado metamórfico, poca presión, poca temperatura. En el gneiss tenemos muy alto grado metamórfico, mucha presión, mucha temperatura. Otra cosa que está implícita acá, ¿qué sería? En la pizarra vamos a tener poca profundidad y en el gneiss vamos a tener una profundidad mucho mayor. ¿Bien? Ahora, punto 6. ¿Cuáles son los minerales índices asociados al grado de metamorfismo? Ejemplos de rocas. Bien, minerales índices. Estos son los minerales que se forman sometidos a altas temperaturas asociados a procesos de metamorfismo. Entre los minerales que se forman por este proceso se encuentra la cianita, la estaurolita, la silimanita, la andalusita y también los granates. Otros minerales tales como el olivino, el piroxeno, el anfíbolo, el cuarzo, el feldespato, la mica, pueden ser identificados como de rocas metamórficas, pero no son necesariamente el resultado del metamorfismo. Estos minerales se forman durante la cristalización de rocas ígneas y tienen un punto de fusión muy elevado, o sea, con lo cual son estables a altas temperaturas y presiones. Durante estos procesos metamórficos, estas rocas pueden ver alterada su composición química. No obstante, todos los minerales son estables a altas temperaturas hasta ciertos límites. La presencia de según qué tipo de minerales en las rocas indica la temperatura y presión a la que están formadas. Bien, acá vamos a ver un esquemita que habla de minerales índices. Vamos a tener en un bajo grado de metamorfismo, los minerales índices van a ser la clorita, la moscovita, bien, en un grado medio, biotita, granate, en un grado alto, estaurolita, silimanita, bien. En todos los minerales vamos a tener presentes cuarzos y feldespatos, chicos. Y como ejemplos de rocas vamos a tener la pizarra, que va a estar formada por cuarzo, por feldespato, por clorita, por moscovita, por biotita. La filita, que va a estar formada por cuarzo, feldespato, algo de moscovita, algo de biotita. El esquisto, ya va a entrar en juego el granate, la estaurolita. En los gneiss, la silimanita, la estaurolita. Bien, acá tenemos minerales metamórficos. Y por último, vamos a ver el cuadro.
El primer ejemplo, la pizarra, esto ya lo habíamos visto, ya estaba en el punto. Vamos a tener estructura foliada, textura va a ser uniformemente fina, la composición va a ser cuarzo, mica, clorita, los tipos de metamorfismo, un metamorfismo regional, grado metamórfico bajo grado, el protolito, una limolita. El esquistomicacio también va a ser de estructura foliada, la textura va a ser lepidoblástica, va a estar formada por mica, clorita, cuarzo, va a ser producto de un metamorfismo regional de grado medio. El gneiss va a ser una roca foliada también. En la textura vamos a tener bandas lepidoblásticas, bandas nematoblásticas y granoblásticas, o sea, van a ser texturas combinadas, granolepidoblástica, granulematoblástica. La composición mineral vamos a tener cuarzo, feldespato, micas, granate como mineral índice. Va a ser un metamorfismo regional de grado alto, también de una limolita, de una arenisca, de una ígnea félsica. Y en las rocas no las metamórficas no foliadas, el mármol, que es foliado macizo, que es lo mismo, textura granoblástica, el mármol compuesto por calcita, un metamorfismo de contacto que puede ir de un grado bajo a un alto, protolito, una caliza. La cuarcita también es no foliada, también es granoblástica, está compuesta por cuarzo, el metamorfismo va a ser de contacto de un grado medio a alto, o sea, voy a necesitar más temperatura que en el anterior, y va a provenir de una arenisca. En el caso de la corniana, también va a ser no foliada, su textura va a ser granoblástica, su composición puede ser cuarzo, puede ser grafito, puede ser mica, puede ser feldespato, un metamorfismo de contacto de grado bajo a medio, y el protolito, una limolita, una ígnea, una toba. Esto sería todo por hoy, chicos. Ahora seguimos en el chat un ratito, y me dicen alguna duda.